Excelente, perfecto. Pues muy bien, nada más retomando entonces la hilación donde nos habíamos quedado la última vez, pues ya sabemos muy bien los tipos de grupos sanguíneos que existen entre los seres humanos, quienes sí pueden o quienes no pueden. A ver, rápidamente, nada más para recapitular, pregunta general, para no entretenernos mucho, porque ya esta sería la tercera ocasión, o sea, en sesión que le dedicamos a lo de los grupos sanguíneos. ¿Quién es donador universal y por qué? ¿Y quién es receptor universal y por qué? ¿Quién me lo podría explicar? Por favor, en términos sencillos. Con El, esto que do- estamos. ah, Perdón, adelante. el donador universal es el ORH positivo Ok. porque no tiene ¿Qué- los... ¿Cómo les llamamos a esas bolitas o esos cuadritos? Que no tiene exactamente el grupo sanguíneo O. En términos A de... los antígenos. Excelente, perfecto, muy bien. Y usted misma, Karina, parecía es Karina, ¿verdad? Soy Fabiola. Ah, perdóneme, con razón, es que ya ve que está un poquito ronca, por eso la confundí, discúlpeme. Pero entonces, ok, yo acepto el... ¿Que nos puede explicar qué es un antígeno? Términos sencillos, no se me estrese. Ok, nos queda claro, la seguimos y estamos de acuerdo con usted. Aquí como inclusive nos está presentando la gráfica, tenemos que el grupo sanguíneo O, pues sí, no tiene esos antígenos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa un antígeno? Por favor, yo acepto el... Son, pues es lo que forman los anticuerpos, ¿no? Ok, Bueno, sí, sí, aquí lo sí. vemos como si fuera como una licencia. Bueno, sí, en términos coloquiales, y esto insisto para que a ustedes no se les olvide, esas famosas credenciales o identificaciones, pues no son otra cosa más que es lo que buscábamos que usted nos decía. Ok, sí, estamos de acuerdo en el sentido cuando nos dijo, es el que inicia o es el que produce. Bueno, por ahí cuidado nada más con eso, hay que aclararlo un poquito, porque cuando me dicen, es que el antígeno produce anticuerpos, o sea, sí, pero ¿cómo? O sea, entonces por sí mismo el antígeno está aventando anticuerpos. No, no funciona así, ya lo sabemos. El antígeno es el que va a desencadenar, el que inicia y comienza ahora sí la respuesta inmune que va a concluir en la producción de anticuerpos. Pero no es lo mismo al decir, es que el antígeno produce anticuerpos. No, es el que se encarga o es el que inicia que se, ahora sí, desenvuelva y desarrolle todo el fenómeno de la respuesta inmune para que concluya en la producción de anticuerpos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Nada más que aclarar eso, porque si de repente a alguien le responden eso, si les preguntan, ¿y qué es el antígeno? Y dicen, es el que produce anticuerpos, me los van a cachetear. Entonces, porque hay que aclararlo, porque es entre sí y no. Nada más hay que tener cuidado con los detalles. Porque como toda buena respuesta de todo buen biólogo, en este caso que yo los estoy inculcando a ustedes, depende. Yo les diría, a ver, ¿cómo que producen los anticuerpos? Y ustedes me podrían decir, ah, bueno, sí, lo que pasa es que ahora sí, el antígeno es el que inicia todo el proceso, eso sí es cierto. Pero bueno, entonces, regresando con nuestra estimadísima Joe Septel, ok, ya nos aclaró, es el que inicia, ahora sí, la respuesta inmune que concluye en la producción de los anticuerpos. Pero entonces, la pregunta específica es, ¿qué es un antígeno? Ya nos dijo, ok, es un identificador, es una licencia, es un gafet, pero ¿qué es eso? Si, por ejemplo, imagínense que se le está preguntando su sobrinito, algún familiar o algún conocido, que pues es un infante, ¿y qué es un antígeno? Y usted le dice, pues es una credencial. Él se va a imaginar un gafet, ¿verdad? Entonces él va a pensar que sus eritrocitos presentan esos gafet. Pero en términos más específicos, esos gafet de los que hacemos alusión, ¿qué son? Esos famosísimos antígenos. Por favor, yo acepté. ¿No son proteínas? Exacto, bueno, pero esperábamos a que nuestra estimadísima Joe Septel nos lo contestara, pero está bien, la ayudaron y se la contestaron. Exacto, acuérdense que los antígenos habíamos aclarado que siempre sí o sí tienen que tener, son moléculas con aminoácidos, es decir, son proteínas. Porque ahora, pregunta general. Muchas gracias por su participación, tanto Diego como Joe Septel. Pregunta para todos. ¿Por qué dijimos entonces que el antígeno tiene que tener sí o sí una conformación de aminoácidos, es decir, proteínas, para que pueda desencadenar la respuesta inmune? Y ya lo habíamos aclarado. ¿Por qué no carbohidratos? ¿Por qué no lípidos? ¿Por qué tienen que ser proteínas? Así, pregunta general sencilla. ¿Qué tienen en común? Les voy a dar pistas.
Todas las células, es decir, todos los seres vivos, así sean procariontes o así sean eucariontes, todas aquellas que ya tenemos núcleo. ¿Qué tenemos en común? Que tenemos una membrana tal vez, que tenemos homeostasis, ok. ¿Qué más? ¿Cuál es el componente estructural fundamental que es más abundante en todas y cada una de las células de todos los seres vivos? Indistinto si se trata de procariontes o eucariontes, porque siempre van a estar así. ¿Sí queda claro todo el planteamiento? La pregunta es, ¿por qué los antígenos son proteínas? Y les estoy, según yo, dando pistas, ¿verdad? ¿No se acuerdan? A ver, si no, vamos con a ejecución. Vamos a preguntarle a nuestro estimadísimo Eduardo. Eduardo, buenos días, ¿nos escucha? Ay, ¿qué tal, profe? Excelente, ya se están despertando, me da muchísimo gusto. Por favor, Eduardo, a ver, entonces ya, por ahí nuestra estimadísima Fabiola nos estaba diciendo que bueno, la primera cuestión era quién de los grupos sanguíneos es el donador universal. Y sí, todos estuvimos de acuerdo y concordamos con nuestra estimadísima Joe Septel que se trata del grupo sanguíneo O. ¿Por qué razón? Porque estos se encuentran desprovistos de antígenos. Ahora, pregunta específica para usted. ¿Por qué los antígenos son proteínas y no son carbohidratos o no son lípidos? Por favor, Eduardo. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común las proteínas con todas las células? A ver, creo que por ahí tenemos una participación. No, la levanté sin querer. Ah, mire nada más. No me alcancé a ver quién era, pero bueno, está bien. Le iba a preguntar a usted. Pero lo dejamos pendiente para que nuestro estimadísimo Eduardo nos pueda compartir sus reflexiones. Adelante, Eduardo, por favor. Entonces la pregunta para usted es, ¿por qué proteínas? ¿Por qué no carbohidratos? ¿Por qué no lípidos? ¿Por qué no nucleótidos? ¿Por qué no alguna otra cosa que conforme a las células? Pues es el mayor componente de las células, ¿no? To the rescue, nuestra estimadísima Citlali. Perfecto, pues sí, de hecho, ojo con nuestro estimadísimo Eduardo. Y para todos, claro. Las proteínas son el mayor componente estructural de todas y cada una de las células, indistinto si hablamos de bacterias o si hablamos de eucariontes. Por eso les decía, en estos momentos, independientemente de que si son procariontes o eucariontes, todas y cada una de las células, es decir, todos los seres vivos, su mayor componente son las proteínas. Por lo consiguiente, eso es un marcador específico para todas y cada una de las células de cada ser vivo. Por lo consiguiente, pues es natural y completamente lógico, coherente, que sean las proteínas quienes desencadenen ahora sí lo que conocemos como la respuesta inmune que van a producir los anticuerpos. Hasta ahí todos de acuerdo. Ahora usted misma, por favor, estimadísima Citlali. Ok, entonces por eso son proteínas. Ya nos dijeron que los antígenos son todos aquellos que se encuentran como identificadores o como las credenciales alrededor de todos y cada uno, en este caso hablando de hematología, de nuestros eritrocitos. Por esa razón que nos decía nuestra estimadísima Joe Septel, el grupo sanguíneo O es quien puede donarle a todos los demás. Ahora, usted, Citlali, por favor, muy bien, ya nos dijeron y nos aclararon quién era el donador universal. Entonces, ¿usted nos puede especificar quién sería el receptor universal y por qué? El AB, porque La escucho muy dubitativa, no pero tiene razón. pues, como a quién atacar. O sea, yo así lo relacioné. Por ejemplo, el grupo A, B y O sí tienen a quién atacar, pero el AB no tiene. No sé si me Ok, voy a entender. claro que la entendemos, por supuesto que muy claro, estimadísima Citlali. Cuando dice que no tiene a quién atacar, bueno, en realidad lo que nos está tratando de explicar es que no existen anticuerpos que estén dedicados o específicos en contra del grupo A o del grupo B, mucho menos del grupo O, porque ya sabemos que no presentan estas credenciales. Ahora, es más, nada más para orientarlo un poquito más. Ok, no tienen a quién atacar. ¿Por qué razón? Citlali, por favor. Y tiene razón, estamos de acuerdo. No atacan a los demás, pero ¿por qué? Aquí incluso la respuesta la tendría en el mismo gráfico de nuestro esquema este. ¿Por qué no atacan a todos los demás, los del grupo AB? No entiendo. Ajá, nada más nos tendría por qué aclarar el por qué usted menciona que no tienen a quién atacar.
Por ejemplo, aquí en la segunda fila dice anticuerpos, tanto del grupo A, del grupo B, y aquí ¿por qué dice ninguno? Simple y No sencillo. entiendo. ¿Por qué no Pues tienen porque no antígenos? Más bien si tienen dónde atacar, pero como tiene ambos de estas proteínas en el recubrimiento, por eso no, los anticuerpos no lo dañan porque tienen de ambas. Efectivamente, así es, así de sencillo. Lo que buscábamos nada más para que nuestra estimadísima Citlali completara la idea, cuando nos dice es que no tienen a quién atacar, ¿por qué? Porque son lo mismo. ¿A qué me refiero? Lo que nos acaba de decir nuestro estimadísimo Diego. Como estoy compartiendo las credenciales o los marcadores de superficie tanto del grupo A como del grupo B, pues no tiene ningún sentido que yo esté produciendo anticuerpos para alguno de estos. Es como si yo, grupo A, estuviese produciendo anticuerpos contra el grupo A. O sea, sería completamente autoinmune. O sea, eso sería totalmente antinatural y eso afectaría de sobremanera mi homeostasis, por supuesto. Entonces, en el caso de los que comparten el grupo A-B, es la combinación de estos dos, pues no tendrían exactamente de la misma manera por qué estar produciendo anticuerpos, que es lo que nos decía Citlali, que no tienen a quién atacar. Es decir, no están produciendo anticuerpos específicos para su propio grupo sanguíneo. Y como ya dijimos, que nos decía yo, excepto el grupo sanguíneo O, como está desprovisto, o bueno, como les decía, pelón, en el sentido de que no presenta estos marcadores o no presenta estas credenciales o identificadores o GAFET, digo, insisto, para que no se les olvide, hacemos esa analogía, pero en realidad, como nos decía Diego, se tratan de proteínas. ¿Y por qué proteínas? Porque estas se producen a partir, o más bien se traducen desde la información de nuestro código genético. Recordemos nada más, desde el RNA mensajero que se saca de es monocatenario, desde nuestra hebra de doble hélice del ADN, se traduce a aminoácidos y esos aminoácidos son las unidades estructurales de nuestras proteínas. ¿Por qué? Porque se pliegan, tienen forman hélices o láminas o son globulares, etcétera, etcétera, dependiendo de su plegamiento. Y esto por eso mencionamos que son los componentes fundamentales principales de todas y cada una de las células, es decir, entre paréntesis, de los seres vivos. No se excluye a los eritrocitos, por supuesto. Entonces, estos también van a estar produciendo sus propias proteínas que se encuentren como a manera de marcadores en la membrana, en la superficie de sus membranas. En el caso del grupo O, no los presentan. Por eso ellos, es decir, los del grupo O, todas las personas que presenten este grupo sanguíneo, por eso les denominamos donadores universales, porque como no tienen ese inconveniente, esas proteínas que se encuentren en sus eritrocitos, nosotros los podemos recibir. ¿Por qué? Porque no vamos a presentar anticuerpos porque no tiene proteínas, no tiene esos marcadores, no tiene esas credenciales. Al contrario, entre diferentes grupos, ahora sí hay incompatibilidades. Por eso cuando decimos quién es el receptor universal, la explicación es esa precisamente, porque tiene las combinaciones de los demás grupos y aquel que no presenta esos antígenos, es decir, el grupo sanguíneo O, puede recibirlo, estamos hablando del receptor universal, es decir, en este caso el AB, así que puede recibir tanto del grupo O como del grupo A y del grupo B. ¿Por qué? Porque lo presenta, porque tiene la combinación de estos dos y como el O, bueno, para no confundirlos, pero yo creo que ya queda claro. Imagínense que el grupo O presente triángulos, pues entonces ahí sí habría un problema, porque entonces ahora sí el AB no podría, ni siquiera ni los que tengamos A ni B ni combinados, podríamos recibir ninguno del grupo sanguíneo O si presentara triangulitos, obviamente representando un antígeno, es decir, un marcador de superficie o, en términos sencillos, entre paréntesis, proteínas que identifiquen a esa célula de ese determinado organismo. Por lo consiguiente, para finalizar y para darle punto final, el donador universal, nos queda claro, es el grupo sanguíneo O. ¿Por qué? Porque no presenta estos marcadores, es decir, estos identificadores o credenciales o como lo quieran relacionar. Pero para que no se nos olvide, entre paréntesis, estamos hablando de proteínas que se encuentran en las superficies de nuestros eritrocitos. Y como no las tienen, el grupo sanguíneo O, por esa razón lo podemos recibir todos los demás. Ahora, cuando nos hacemos referencia a el receptor universal, en realidad lo que estamos tratando de decir es como presenta todos los marcadores de los demás grupos,
pues entonces no hay ningún problema. Puedo recibir tanto del uno como del otro, como del que no tiene credenciales, es decir, el grupo sanguíneo O. Por esa razón, no va a desencadenar ningún tipo de reacción inmune, porque tengo todos esas proteínas, tengo todos esas, perdón, no, entrecomillado no, sí son proteínas, entrecomillado más bien, tengo todas esas credenciales, tengo todos esos cafés de todos los demás grupos y por lo consiguiente no me voy a afectar, no me voy a ver afectado. Porque, sí, tú eres del grupo A, pues yo también tengo marcadores A. Tú eres del grupo B, yo también tengo marcadores B. Tú no tienes ninguno, o sea, hablando del grupo sanguíneo O. No te preocupes, pues entonces te recibo de muy buena gana y puedes estar haciendo la función de mis eritrocitos porque tú no tienes esas proteínas, por lo consiguiente no me vas a dañar. Así de sencillo. ¿Queda claro entonces la diferencia entre los grupos sanguíneos y por qué quién es el donador universal y quién es el receptor universal? ¿Y qué es el complejo antígeno-anticuerpo y quién desencadena y quién es el que termina? Porque son preguntas de examen, obviamente, Sí. ¿verdad? ¿El anticuerpo quién lo desencadena? ¿El anticuerpo quién lo desencadena? Ok, excelente, muy buena pregunta. Pregunta general para los demás para aclararle a nuestra estimadísima Citlali. Otra vez, ¿quién? No hay ningún problema, lo repetiremos las veces que sean necesarias porque es importantísimo que nos quede claro. ¿Quién es el que desencadena la producción de anticuerpos? Me pueden responder varias cosas, pero mientras estén relacionadas y coherentes van a estar bien. ¿Quién me puede responder esa pregunta? La ¿El repito. antígeno? ¿El antígeno? Ok, perfecto. Ahora vamos a ir un poquitín más específico. Estamos de acuerdo. El antígeno, es decir, entre paréntesis, una proteína ajena, es decir, que se encuentre fuera de mi propio organismo, que yo no la estoy produciendo. Y como ya sabemos que las proteínas se encuentran en todas las células, mi organismo la detecta y dice, a ver, aquí tenemos un invasor. Esta proteína no es nuestra. ¿De dónde está saliendo? Identifíquenlo, búsquenlo y empiezan a patrullar. Entonces, eso es el antígeno, el que atención, porque es lo que les digo, lo vuelvo a comentar. No es, yo no les aconsejo que lo respondan así, que el antígeno es el que libera anticuerpos, porque se puede confundir y porque puede ser falso como también verdadero, dependiendo de cómo le demos el enfoque. Por eso hay que ser un poquito más precisos. El antígeno, ahora sí, esto sin temor a equivocarnos, es quien va a desencadenar, iniciar, comenzar. No producir, no usen ese verbo porque es lo que les insisto, se pueden confundir. Inicia. Ahora sí, la respuesta inmune. Ahí no hay ningún problema. Ahora, la pregunta de nuestra estimadísima Citlali, creo que más bien, para que no quede dudas. Ahora, pregunta general para todos. ¿Quién produce anticuerpos? Atención, estamos hablando de leucocitos. ¿Quién produce los anticuerpos? Es más, les doy pistas. Ya sabemos, elementos formes, aquí está. Y luego, el 1% que es en la interfase, que está compuesto por plaquetas y leucocitos, vamos a dividirlos en dos. Ojo, los leucocitos. Los granulocitos y los agranulocitos. Entonces, el que estamos preguntando es uno de los agranulocitos. ¿Quién de estos produce los anticuerpos? Y si saben. Es más, miren, déjenles ¿El regreso. T? ¿El cosito T? Bueno, si es un leucocito, perdón, si es un linfocito, creo que dijo linfocito, ¿verdad? Ahí les va, miren otra vez para que no se me confundan. Ahí está, haciendo todo el desglose. Ya sabemos, elementos formes son todas las células que se encuentren en circulación de nuestra sangre, o sea, diluidas en el plasma sanguíneo, hasta ahí no hay dudas. Entonces, vámonos enfocándonos en los leucocitos para responderle a nuestra estimadísima Citlali. Los leucocitos, ya lo sabemos, también les conocemos entre paréntesis como los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque no tienen precisamente hemoglobina y no se ven rojos al microscopio, se ven blancos. Entonces, los leucocitos vamos a tener dos grupos, dos equipos o dos vertientes. Los que no tienen granos, bueno, estas vesículas de almacenamiento de sustancias químicas, pues les decimos gránulos. Los que sí los presentan, les vamos a denominar granulocitos. Aquí los tenemos. Los que dependiendo de su afinidad con el colorante, también eso ya lo habíamos comentado, que si es basófilo, neutrófilo o eosinófilo, pero ellos no producen anticuerpos, atención. Entonces nos vamos a enfocar en los que no tienen granos, o sea, los agranulocitos. Aquí están. El monocito es el que nos va a dar origen al macrófago. Este tampoco produce anticuerpos. Entonces, la única que nos queda del linaje de los leucocitos, de los agranulocitos, es decir, que no presentan estas vesículas de sustancias químicas, son los linfocitos. Ahora, por ahí nuestro estimadísimo Diego nos dijo, hay dos. Bueno, hay más, pues, pero en términos sencillos vamos a dejarlos así. Linfocito T.
No, este no produce, sí ayuda, no obstante, no es el que produce los anticuerpos. Por lo consiguiente, nos falta mencionar otro linfocito. ¿Cuál es? B. Efectivamente, B de bueno. Este ahora sí es el que se encarga de la producción y liberación de anticuerpos a torrente sanguíneo para que estén en circulación. Por lo consiguiente, para terminar con la idea de quién es el que produce la respuesta inmune y quién es el que produce los anticuerpos, para que ya no haya dudas. Porque, insisto, si me dicen, yo creo que ya queda claro, ustedes estarán de acuerdo conmigo si les digo, es que el antígeno produce anticuerpos. ¿Están de acuerdo con esa aseveración? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿El antígeno produce anticuerpos? ¿Cómo No, responden? Ok, estoy de acuerdo. No, ¿por qué? porque Estimadísima Maja. es lo que desencadena la respuesta inmune. Ok, excelente. Y finalmente, entonces, ¿quién es el que produce los anticuerpos? ¿Estamos de acuerdo con usted? ¿Quién? Maja, perdón, Daniela. Sí, el antígeno es el que inicia la respuesta inmune, no es el que produce los anticuerpos. Bueno, depende, es lo que les digo. Si quieren hacer el enfoque, bueno, sí, gracias a que inicia el proceso de la respuesta inmune, se van a producir anticuerpos, pero el antígeno no es el que los fabrica. Usted misma, Daniela, por favor, entonces, ¿quién es el que fabrica los anticuerpos? Lo, El linfocito Ok, ¿cuál de los dos tipos que B, tenemos? Efectivamente, solo tenemos dos letras consonantes. Digo, para no confundirlos, porque que si el CD34, que si el CD8, que si el Natural Killer y el Helper, vamos a dejarlo sencillo. Tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Así de sencillo. Los T no producen los anticuerpos, pero sí ayudan a llevarle una muestra al linfocito B y le dicen, oye, nos encontramos con esta proteína que no es del cuerpo, no es del organismo. Por favor, identifica y produce anticuerpos específicos para esa proteína. Entonces llega el linfocito T, le dice, ¿cómo dijimos que se le llamaba la comunicación celular que sucede por contacto directo? Y si lo saben, no es autócrina, no es parácrina, no es sinapsis. ¿Qué es? Y empieza con la consonante Y. Yuxtráquina. Efectivamente, estimadísimo Citlali. Por esa razón llegan y se conectan. Vamos a suponer que mi puño izquierdo es el linfocito T, helper, que va a llegar con el linfocito B de bueno, que es mi puño derecho, por la comunicación celular yuxtácrina. Y gracias a esta interacción, este linfocito B empieza la secreción y liberación de los anticuerpos. Gracias a que previamente el linfocito T llegó por comunicación yuxtácrina y le dijo, a ver, ¿cómo está la cosa aquí? Esto lo acabamos de encontrar, es ajeno al organismo. Y el linfocito B dice, no te preocupes, ya estoy en eso, voy a producir los misiles específicos para que cuando encuentren esta proteína que me acabas de traer, lo destruyen, bueno, al menos lo inhabiliten, para que entonces con las demás células de los leucocitos, ejemplo, los macrófagos, ya sea más sencilla su eliminación. ¿Por qué? Porque llegan los anticuerpos, se le pegan a la superficie de estos invasores, vamos a suponer es una bacteria, y entonces actúan como si fueran candados y como si fuera una alarma al mismo tiempo. Entonces, como lo tienen agarrado, hagan de cuenta que es como si fueran de esas trampas que, como para animales salvajes y que se cierran, que son así. Pues de la misma forma agarran a estos procariontes y los procariontes pues se quedan así como de, pues, ¿ahora qué? Y de esa forma los anticuerpos empiezan a emitir la alarma, llegan los macrófagos a bueno, para no confundirlos, pero le conocemos como opsoninas. ¿Qué quiere decir? El macrófago es muchísimo más fácil para esta célula, es decir, para este leucocito agranulocito, en este caso, fagocitosis de este procarionte invasor para su posterior destrucción. ¿Por qué? Porque ya lo identificaron los anticuerpos. Entonces llega nada más el macrófago, hace su trabajo y lo destruye con el fagosoma, que ya conocemos perfectamente bien, lo fagocita, lo trabaja, lo destruye y después pues ya queda totalmente inhabilitada esa célula invasora. Pero entonces, para finalizar con la respuesta de nuestra estimadísima Citlali, usted misma, Citlali, por favor, nos puede explicar ya para que se vayan a su receso y se vayan por su tacita de café. ¿Quién es el antígeno y quién es el anticuerpo? Es más, rápidamente en términos sencillos, Citlali, ¿nos puede explicar el complejo antígeno-anticuerpo, por favor? ¿Cómo sucede? Ay, ¿qué es eso? Mejor el antígeno y el anticuerpo. No sé qué dijo. Bueno,
La definición de antígeno y la definición de un anticuerpo, por favor, Citlali. Y ahí la orientamos para que lo pegue todo junto y eso es la explicación del complejo antígeno-anticuerpo. Vámonos por partes, como dice Jack el Destripador. ¿Cuál es la definición de un antígeno? Usted, Citlali, por favor. Es el que desencadena una respuesta inmune y concluye en el anticuerpo. Excelente, estupendo y perfecto. Muy bien, nada más para finalizar. ¿Y quiénes entonces, ahora sí, las células específicas que producen anticuerpos? Los linfocitos B. Excelente, ahí está. Ese es el famosísimo complejo antígeno-anticuerpo. ¿Por qué? Porque el antígeno, como lo acabamos de explicar y que me lo acaban de decir, es el que inicia el proceso de la respuesta inmune, que cuando llega al linfocito B, este es el que se encarga ahora sí de la producción de anticuerpos específicos para llegar y atacar y trabajar sobre de ese antígeno. Ese, así en términos resumidísimos y muy bien explicados, es el complejo antígeno-anticuerpo, porque este es el que me desencadena, me inicia, me produce la respuesta inmune que me va a concluir en la fabricación de los anticuerpos específicos para ese antígeno. Pregunta general, no es capciosa porque ya lo saben. ¿Cuáles son los sistemas, atención, que conforman el aparato circulatorio? Pregunta general, si no, es más. Karina, por favor, adelante, la más aguerrida. Entre muchas otras y otras, ¿verdad? Por favor, adelante. ¿Cuáles son? ¿Era usted la que estaba participando, no, Karina, o no? Pues Belmontes. no, pero pues échale. A ver, pues, por favor, así con toda la actitud. ¿Cuáles son los sistemas que conforman el aparato circulatorio? Por favor, Karina. El sistema circulatorio, Muy bien. vascular Excelente. y el linfático. Perfecto, muy bien. Una pregunta nada más extra para usted. Cuando decimos sistema circulatorio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al corazón. Bueno, efectivamente, excelente, perfecto, al miocardio. Ahí lo tenemos. Esa es la combinación de dos sistemas, el que usted nos acaba de compartir, y muchísimas gracias por su participación, que es el sistema circulatorio, entre paréntesis, el miocardio, y vamos a hablar un poquitín que ya lo conocemos muy bien, nada más algunos detalles los vamos a comentar en este momento, del sistema vascular. A ver, pregunta general, entonces, ¿quién es o qué es el sistema vascular? Y si saben. ¿Qué Venas es? y arterias. ¿Nada más venas y arterias? Tiene razón. Los capilares y las vénulas, ¿no? O esos no. Efectivamente, sí, por supuesto. No son sistemas aparte ni independientes. Es, entrecomillado, la misma tubería. O sea, son los mismos canales. ¿Cuál es la... A ver, pregunta capciosa, tal vez, un poquitín, no creo, ya lo saben muy bien. En general, ¿cuál es la función del sistema vascular? ¿Alguna idea? ¿Para qué me sirve tener venas y arterias? Para transportar. Ok, por ahí me dijeron un verbo interesante, transporte. Ok, Karina creo que era la que también quería participar. Aparte, vamos a dejarlo aquí a un ladito, transporte. ¿Algo nos iba a compartir usted, Karina, por favor? No, era lo mismo. Ok, perfecto. Ok, me gusta su verbo de transporte, pero vamos a agregarle ahora otra palabrita antes. Es una vía de transporte. ¿Qué transporta esta vía? ¿A quién? ¿Qué mueve? La sangre. Efectivamente, entonces, así como el ejemplo del trenecito para que lo relacionen, el sistema vascular es la vía por donde se mueve el tren, que representando la sangre. Por lo consiguiente, ¿cuál es la función del sistema vascular? Funge, sirve, es la vía de transporte por donde se mueve, donde fluye, donde se encuentra nuestra sangre. Claro, estoy aventando muchas palabrejas, ¿no? Pero en términos sencillos, es la vía donde se transporta la sangre, o la vía de comunicación, o por donde se mueve la sangre, así de sencillo. Eso es el sistema vascular. Ahora, cuando nos pregunten, ¿qué es el sistema vascular? Son todos esos canales de conducción, es decir, o entre paréntesis, arterias, arteriolas. Bueno, si lo decimos completo, estupendo, sino con que al principio, de hecho, eso me gustó, me dijeron arterias y venas. Perfecto. Ahora, si vamos un poquitín más profundo, más a ahondar en la respuesta, tendríamos que decir
Claro, dependiendo de su calibre recibirá su nombre, anatómicamente hablando del sistema vascular. Las arterias primero, ¿por qué? Porque son las más grandes en grosor. Arterias, arteriolas, obviamente van disminuyendo en su grosor, en su calibre, en su tamaño. Arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Así estaría completo todo el kit, todo el complejo de lo que conocemos como el sistema vascular. Ahora, lo que estamos apreciando aquí precisamente es la comparación de nada más, atención, arterias y venas en términos generales, pero ya sabemos que dependiendo de su calibre y otras características que vamos a ver a continuación, ahí está la función que veníamos discutiendo y platicando del sistema vascular, es la vía de transporte de la sangre. Ahora, pregunta general, y ya lo saben, para poder hacer la diferenciación entre los sistemas. Ya no me dijeron, ok, ¿quién se mueve a través del sistema vascular? La sangre. ¿Cuál es la función de la sangre? Pregunta general. Y si saben. Así como en el sistema vascular dice transporte de la sangre, ¿qué hace la sangre? Transporte Transporte sustancias. Efectivamente, ahí está, ya lo relacionan, ya lo van embonando y van completando el ciclo. El que transporta, perdón, más bien, vámonos desde lo particular a lo general. ¿Qué hace la sangre? Transporte de sustancias de todo tipo, de lo que se encuentra diluido en el plasma sanguíneo. ¿Por dónde se mueve la sangre? Por el sistema vascular. Por lo consiguiente, función del sistema vascular permite que se transporte la sangre. ¿Y qué transporta la sangre? Viéndolo a nivel microscopio, todos esos elementos disueltos, es decir, sustancias químicas, incluidos los elementos formes, que ya conocemos perfectamente bien, y los grupos sanguíneos, y los eritrocitos, y sus funciones, y la hematosis. Pero vamos para allá. Entonces, aquí lo que estamos apreciando, ojo, insisto, desde la parte central, sistema circulatorio, es decir, el miocardio. La pregunta general, ¿para qué sirve el miocardio? Ya me dijeron, ok, sangre, transporte de sustancias. Sistema vascular, transporta la sangre. ¿Qué hace el sistema circulatorio? Es el que impulsa la sangre, la bombea. Efectivamente, así es, así de sencillo, así de claro. Una cosa va junto con la otra. No pueden estar separados. Porque si no tuviéramos sistema vascular, estaríamos hablando de un sistema, perdón, de un aparato circulatorio abierto. No es el caso. No nos funcionaría para nuestra fisiología como criaturas tetrápodos terrestres y no tendríamos las proezas físicas de las cuales podemos cometer gracias a nuestra fisiología, gracias a la existencia de nuestro sistema vascular y nuestro sistema circulatorio. Por lo consiguiente, todos están en un mismo aparato, el aparato circulatorio, que ya lo conocemos perfectamente bien. Entonces, ahí es lo que les decía, vámonos empezando con arterias, que son las de mayor calibre. Pregunta general, ¿cuál es la arteria de mayor tamaño que presenta el cuerpo humano? Y si lo saben. La aorta. Efectivamente, arteria aorta, que es la que se encarga de iniciar qué tipo de circulación. Yo acepto el por favor, de los dos tipos que tenemos de circulaciones. ¿Qué tipo de circulación inicia la arteria aorta? O sea, Sí, de lo sistémica y eso. exactamente. ¿Cuál sería? Y me lo acabo. Pulmonar. Oh, No, sistémica. exactamente. Le iba a decir, me lo acaba de decir, nada más para que lo confirme, porque se escuchó muy dubitativa. Efectivamente, recordemos que en el ventrículo izquierdo, al momento de realizarse la sístole, la alta presión, acuérdense que todo lo que salga del miocardio trae o tiene alta presión. ¿Quiénes son las que se encargan de resistir las altas presiones? Las arterias. ¿Por qué? Porque su configuración, su mayor calibre en cuestión de músculo liso, les permite soportar ese tipo de fuerza o de presión. Por lo consiguiente, quien inicia, porque se conecta directamente con el miocardio, es la arteria aorta y comienza la circulación sistémica o entre paréntesis la circulación mayor. Efectivamente. Entonces, esta se empieza a diversificar, empieza a ramificarse y empieza a disminuir en tamaño y en calibre. ¿Cómo se les llaman entonces a estas que empiezan a surgir reducción de tamaño? Las arteriolas. En el caso de las venas, bueno, aquí nada más faltaría un intermediario, que serían precisamente los capilares. Aquí, imagínense que estamos dando la vuelta al contrario de las manecillas del reloj, siguiendo las arterias. Se ramifican, se forman las arteriolas y estas hasta llegar a su nivel de menor calibre. ¿Cómo se llaman a esos conductos
por donde se mueve la sangre, que son los de menor calibre que tenemos en el organismo? Pregunta general. Capilares. Efectivamente, entonces aquí, bueno, no va a aparecer, pero imaginemos que aquí aparece capilares. Y de capilares entonces inicia el regreso, el retorno de la sangre a través del sistema vascular al miocardio, pero ahora ya no son las arterias ni arteriolas. ¿Por qué? Porque estas ya traían la alta presión. Ahora ya es baja presión. ¿Por qué? Porque ya estuvo pasando por toda la resistencia de todos los conductos después de que salió del ventrículo izquierdo, comenzando por la arteria aorta. Entonces ya pasó por las arteriolas, ya llegó a nivel capilar, y de los capilares empieza ahora a retornar por vénulas. Comienza el calibre a ensancharse de nueva cuenta, pero ahora a la inversa. Como ya no trae alta presión, ahora es baja presión. Vienen las vénulas hasta llegar a nivel venas. Pregunta general: ¿cómo se llaman las venas que regresan, retornan la sangre al miocardio? Tenemos la superior y la inferior. ¿Cómo se llaman esas venas? Cava. Excelente, muy bien. Vena cava superior y la vena cava inferior. Estas son las que retornan al miocardio. ¿Y quién es la que saca para iniciar la circulación sistémica? Ojo, seguimos hablando de circulación sistémica. Tanto de la vena cava superior e inferior, que son las que retornan la sangre de nueva cuenta al miocardio, y la que inicia la circulación sistémica sería la arteria aorta. Efectivamente, ahí está una representación de lo que veníamos diciendo. Estas, es decir, las arterias, son aquellas que por su configuración, por sus tejidos y por el calibre, lo grueso que presentan del músculo liso, les permite el soportar las altas presiones, precisamente la presión sistólica. En el caso contrario de las venas, como ya no están, acordémonos entonces, para que no se nos olvide, todo lo que sale, todo lo que parte del miocardio trae alta presión, y todo lo que regresa al mismo es baja presión. Ahora, si se fijan, en el caso de las venas, aquí tenemos esta estructura que parecería como un ojo de reptil o, no sé, el ojo de Sauron, una cosa así. Pregunta general: ¿esta estructura qué es y cuál es su función? ¿Alguien me lo puede decir? En las venas. Válvula antirretorno. Efectivamente. ¿Por qué las tenemos, estimadísimo Diego? ¿Por qué no las tienen las arterias y sí las venas? ¿Sí queda clara la pregunta? Las arterias no la tienen porque viajan a alta presión, entonces no se podría retornar, y las venas como como baja presión, pues se podría retornar, no sé. Así es, efectivamente. Necesitamos asegurarnos que no haya un contrarreflujo. Imagínense que si no tuviésemos las válvulas antirretorno que se encuentran presentes en nuestras venas, así como sucedería en el caso de nuestro sistema linfático, por movimientos que nosotros realicemos voluntarios de nuestras extremidades y del cuerpo, esa presión que nosotros estamos ejerciendo adicional en nuestro organismo, si no presentáramos las válvulas antirretorno, podría ser totalmente contraproducente, porque sin pensarlo, de manera inconsciente, nuestros movimientos ejercen presión hacia la dirección contraria por donde está fluyendo nuestra sangre. Entonces, para evitar precisamente eso, así como también nuestro sistema linfático, presentan válvulas antirretorno, para que a pesar de que nosotros estemos haciendo esfuerzos muy considerables o extenuantes de nuestras extremidades y el movimiento de nuestro cuerpo voluntario, no impacte de manera negativa en un contrarreflujo, gracias a las válvulas antirretorno, porque estas impiden que el flujo se regrese. Simple y sencillamente es unidireccional, hacia una sola dirección. ¿Hacia dónde? En el caso de las venas, al retorno del miocardio, para que una vez llegando allí, otra vez se inicien los dos tipos de circulación. La pulmonar, pues la que se va a encargar de irrigar todos y cada uno los dos pulmones, para posteriormente regresar y nueva cuenta iniciar desde la arteria aorta la circulación sistémica. Ahora, las diferencias físicas, histológicas que presentan, ojo, seguimos hablando, es lo que le comentaba a nuestra compañera, no es que se traten de sistemas diferentes, es exactamente el mismo, nada más que tienen ciertas particularidades un lado y el otro. Cuando digo un lado me refiero a cuando estamos hablando de mayor presión y de las que presentan menor presión. Por lo consiguiente, las diferencias histológicas entre arterias y venas las vamos a encontrar aquí. Siempre sí o sí las arterias son las que van a presentar mayor calibre, mayor flexibilidad. En el caso de las venas es todo lo contrario, son tienen menor calibre y hasta cierto punto
menos flexibles. Pues sí, ¿por qué? Porque no tienen la misma cantidad de músculo liso que se encuentra presente en las arterias. Ahora, en el caso de también las arterias, que nos estaba comentando nuestro estimadísimo Diego, perfectamente bien comentado, las arterias no necesitan, por lo consiguiente, no se presentan válvulas antirretorno. ¿Por qué razón? Por las altas presiones. Simple y sencillamente ahí sí, cualquier movimiento que nosotros hagamos de manera voluntaria no va a haber afectado de manera significativa el flujo, porque como trae mucha fuerza, mucha potencia, alta presión, precisamente de la presión sistólica, no necesitamos ninguna válvula antirretorno en el caso de arterias. Ahora, en el caso de las venas, por supuesto que sí, por esta razón que estábamos comentando. Como sí puede existir ahora sí influencias de nuestra presión en el cuestión de movimientos voluntarios, entonces para que esto no repercute en un antirreflujo o en un movimiento negativo, es decir, a la posición opuesta, en la dirección contraria, por lo consiguiente, para evitarnos esos inconvenientes, nuestras venas, al manejar bajas presiones, sí presentan y sí necesitamos que se encuentren allí nuestras válvulas antirretorno. Por lo consiguiente, con todas estas características, las arterias, al soportar mayores presiones, por lo consiguiente, tienen mayor capacidad flexible. Pregunta general, ¿cuáles son las características fundamentales, dos principales de nuestro tejido muscular? Ahí hay una. ¿Cuál sería la otra? ¿Sí queda clara la pregunta? Características del tejido muscular. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando les pregunten? ¿Qué tiene de particular el tejido muscular? Aquí ya. Glucosa. Bueno, almacén de glucógeno en forma de glucógeno, estoy de acuerdo, pero en realidad no estamos hablando de función del tejido muscular, sino características del mismo. Es como si yo le dijera, usted es del género femenino, usted tiene cabello castaño, esas son características. No le digo, usted es enojona, usted es agradable, no, esas ya son otras cuestiones. En características, lo que nosotros podemos percibir que tiene per se, es decir, por sí mismo, en este caso lo que preguntamos, el tejido muscular. Por ejemplo, lo que usted nos dijo, pues es una función, o bueno, dependiendo, puede ser también una característica, pero vamos a dejarlo un poco más sencillo y más estricto. Características del tejido muscular, aquí les estoy presentando una. Habíamos dicho que tiene la capacidad de deformarse, o sea, de cambiar de forma, ¿por qué? Porque tiene flexibilidad. Esa sería una fundamental, ¿y cuál sería la otra? Usted misma, Citlali, por favor. Bueno, no, adelante, Karina. ¿Qué es más excitable? No es que sea más bien es excitable, así de sencillo, perfecto, muy bien, porque tiene que serlo, ¿para qué? Para que precisamente de manera voluntaria y también el sistema nervioso autónomo se encargue de hacer todas sus funciones de manera automática, tiene que ser excitable. Entonces, características fundamentales del tejido muscular, bueno, vamos a dejarlo como el almacén de glucógeno también es una característica, porque de esto también la compartiría junto con el hígado, pero ese sería un inciso B. De las fundamentales, número 1, tiene flexibilidad y número 2, tiene que ser excitable. Pues, ¿por qué? Para que realice su función de acuerdo con el estímulo que reciba de parte del sistema nervioso. Entonces, como estábamos mencionando que las arterias, que son aquellas que presentan la capacidad de soportar las altas presiones, como presentan mayor cantidad de músculo liso, por lo consiguiente, una de estas características que recapitulamos del tejido muscular es su flexibilidad. Por lo consiguiente, términos sencillos, las arterias son más flexibles que las venas. ¿Por qué razón? Por lo que acabamos de decir, tiene menor cantidad, ojo, entre paréntesis, las venas, de músculo liso comparándose con las arterias. Ahora, otra característica, ojo, punto y seguido. Si estamos hablando de la circulación sistémica. En este caso, por supuesto que sí, siempre, ojo, insisto de nueva cuenta, circulación sistémica o entre paréntesis mayor. Todas las venas nos van a estar transportando la sangre carboxigenada o cargada, dopada con dióxido de carbono, producto de la respiración celular, la circulación sistémica. Por lo consiguiente, en el caso de las arterias, siempre sí o sí nos van a estar transportando la sangre ya completamente oxigenada proveniente de los pulmones, en el fenómeno que conocemos como la hematosis. Pregunta medianamente capciosa podría ser. ¿Por qué les estoy aclarando que en caso de circulación sistémica todas las venas transportan sangre carboxigenada y todas las arterias oxigenada? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Quién me lo puede explicar? Por favor.
O es correcto decir, todas las venas transportan sangre carboxigenada y todas las arterias transportan sangre oxigenada. ¿Es correcto esa afirmación? No, no es correcta, pero no me acuerdo por qué. Les doy una pista, no se preocupen, pero qué bueno, así es. La respuesta es no. No, no es cierto cuando les digan todas las arterias y todas las venas transportan esto. No. Bueno, en el caso de la sangre carboxigenada o de la sangre oxigenada. Lo que dijimos, todo lo que salga del miocardio, del sistema circulatorio, trae alta presión. ¿Quiénes soportan las altas presiones? Pregunta general. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Las arterias. Efectivamente. ¿Quiénes soportan las bajas presiones o quiénes se encargan de manejar las bajas presiones? Pregunta Las general. venas. Muy bien. Ahora, si hablamos de la circulación pulmonar, si todo lo que sale del sistema circulatorio, ¿quién se encarga de transportar primero la sangre llena de dióxido de carbono? ¿Se acuerdan de con que me digan, el repetir de nueva cuenta qué tipo de conducto lleva la sangre a alta presión iniciando la circulación pulmonar? ¿Arteria quién? La arteria pulmonar. Efectivamente, por lo consiguiente, ahí se estaría desmintiendo cuando si alguien les llegara a decir todas las arterias transportan sangre oxigenada. No. ¿De qué tipo de circulación estamos hablando? Ahí para empezar. Porque si estamos ahora sí definiendo, especificando circulación sistémica, estoy de acuerdo. Pero si lo decimos en general de todo el sistema vascular, totalmente incorrecto y es falso. Por esto mismo que estamos comentando. La arteria pulmonar, que es la que se encarga de iniciar para la irrigación de los pulmones, la circulación pulmonar, esta es una arteria y no transporta sangre oxigenada, todo lo contrario. Está moviendo la sangre cargada con dióxido de carbono para que ahora sí, cuando llegue a los alvéolos, se realice ese intercambio gaseoso con el aire atmosférico que estamos introduciendo a partir de la inhalación, que pasa por las fosas nasales y luego pasa entonces por la tráquea, bronquios y se distribuye por cada uno de nuestros pulmones, el izquierdo y el derecho, hasta llegar a nivel alveolar, en donde se está realizando el proceso de la hematosis, este fenómeno de intercambio entre el oxígeno diatómico proveniente de la atmósfera que se encuentra disuelto y de nuestro dióxido de carbono producto de la respiración celular. Y entonces ahí se vuelve a cumplir. ¿Quién maneja baja presión? Las venas pulmonares, que se encargan de retornar. Esto también es cierto, es ley. Todas las venas retornan la sangre al miocardio, así como todas las arterias sacan la sangre del miocardio. Eso, pues claro que sí, ese es el sistema vascular completo, ahí no hay dudas, no hay ningún inconveniente, no hay ningún error a equivocarnos. Nada más en las cuestiones capciosas, cuando se explique y se diga y se comente, ¿todas las arterias transportan sangre oxigenada? No, dependiendo de qué circulación estemos hablando. Insisto, si es la pulmonar, nada que ver, ahí se invierte. ¿Por qué? Porque ahí la arteria pulmonar está moviendo sangre con dióxido de carbono y las venas están moviendo la sangre oxigenada de retorno otra vez de vuelta al miocardio. Y a partir de allí, ahora sí, con la circulación sistémica que nos decía nuestra estimadísima Joe Septel, que comienza la irrigación con la arteria aorta, todas las arterias están transportando la sangre oxigenada proveniente de los pulmones del proceso de la hematosis. Efectivamente, me adelanté. Pero bueno, ya apareció un numerito. A ver, ¿se acuerdan de cuál es la presión sistólica y la presión diastólica? Es decir, ¿cuál es la alta presión y la baja presión en nuestro sistema vascular? 120/80. Excelente, muy bien, ahí está. Estas son las presiones que maneja nuestro sistema vascular. Y nos queda claro, las arterias, las encargadas de soportar la alta presión. Ahora, ¿qué significa ese numerito 120? Y de hecho lo platicamos rápidamente en su momento, cuando estábamos mencionando precisamente esto de las presiones, sistólica y diastólica. Usted mismo, Diego, por favor, ¿qué quiere decir ese mmHg? Creo que era lo que levanta milímetros de mercurio, ¿no? Efectivamente. Perdón por interrumpirlo. ¿Iba a continuar con algo más? No. Ok. Efectivamente, mmHg es lo que hace referencia a los milímetros. Hg es la abreviación del elemento químico de nuestra tabla periódica en este caso, mercurio. Entonces, cuando nosotros encontremos un numerito, como en este caso, 120 mmHg, lo que nos está haciendo referencia es a los milímetros que se pudo,
ya porque se han hecho mediciones. Por supuesto que actualmente está muy discutido, ya se tratan de hacer otro tipo de mediciones, pero para todo mundo y para entendernos, seguimos aplicando la regla de la presión sistólica 120-80, que representan los milímetros de mercurio que teóricamente se levanta. Imagínense que nuestro corazón, si lo conectamos a un barómetro, que es un aparatito que nos ayuda a medir la presión, si nosotros conectáramos nuestro miocardio a este barómetro y al momento de la realización de la sístole, es decir, de la contracción del corazón, y ese conducto que se encuentre directamente conectado con nuestro miocardio, tendría teóricamente la capacidad de levantar 12 centímetros. Bueno, aquí lo tenemos en milímetros, pero 120 milímetros equivalen a 12 centímetros del suelo para la parte superior. Todo eso lo está levantando la potencia muscular de nuestro miocardio de una columna de mercurio. El mercurio, bueno, es un metal, ya no se utiliza, por supuesto, pero es lo que les iba a platicar de Evangelista Torricelli, que este fue un discípulo de Galileo, quien precisamente se encargó de medir la presión atmosférica, que de hecho, bueno, cuando hablemos del sistema respiratorio, del aparato respiratorio, lo ahondamos un poquito más, pero gracias a esa medición, pues que tuvo la curiosidad, porque él decía, bueno, pero ¿qué podemos utilizar como el estándar? O sea, como el que todo mundo puede replicar para que los resultados sean los mismos dentro de un rango. Acuérdense que no es que sea exacto, es preciso. ¿Por qué? Porque tenemos un rango mínimo máximo y todo lo que caiga dentro de este se repite y es replicable, eso es preciso. Eso es exactamente lo que hizo Evangelista Torricelli al momento de medir las presiones y sobre todo de nuestra fisiología, porque él estuvo midiendo, a ver, pues entonces si el aire pesa, se tiene que medir. Y fue de esta manera que él llegó a la fabricación, elaboración de este barómetro rudimentario, sencillo, que posteriormente, bueno, se fue perfeccionando hasta tener barómetros actuales un poquito más precisos, pero en sus comienzos, claro que también fue perfectamente funcional, no solamente para medir la presión atmosférica, que por esta razón, una atmósfera, por eso Torricelli, les decimos 760 Tor, esa unidad de medida de presión. Claro, hay muchas, es que también en física es un poquitín complicado por el hecho de las medidas y sus conversiones, pero en términos sencillos, porque tampoco me interesa confundirlos. Nosotros vamos a manejar mmHg, que son milímetros de mercurio, pero les explico de dónde se originó para que si en cualquier momento que les llegaran a cuestionar, bueno, es que dependiendo, si estamos hablando de TORS, por Evangelista Torricelli, quien fue el primero y sobre todo de los fisiólogos renacentistas, al decir, ok, entonces la presión que ejerce nuestro miocardio representaría 12 centímetros, o bueno, haciendo la conversión en el sistema métrico decimal, 120 milímetros de mercurio, de acuerdo con la medición de mi barómetro, que esa es la potencia que ejerce nuestro miocardio al momento de cada una de las palpitaciones, o más precisamente en términos médicos, de cada una de las sístoles que se están llevando a cabo de nuestro aparato circulatorio. Entonces, cuando cuando se relaja el miocardio, ya no es la misma presión porque ya se detuvo, ya no está haciendo la contracción. Al relajarse, la presión baja, por supuesto. Y esa presión baja es lo que nosotros estamos analizando como los 80 milímetros de mercurio. Vuelve a realizarse la sístole, vuelve a subir la columna hasta 120. Se relaja el miocardio, es decir, hace la diástole, entonces esta baja hasta 80. Entonces, si nosotros conectáramos, insisto, nuestro miocardio con este barómetro que utiliza la columna de mercurio, cada sístole sube 12 centímetros y al relajarse baja hasta 8 centímetros, 4 centímetros menos. Entonces vuelve a subir y vuelve a bajar. Sístole sube, diástole baja. Esa es la explicación del por qué siempre decimos que el numerito de dónde salió, 120-80, de la potencia, de la capacidad de nuestro miocardio de levantar esta columna de mercurio, que claro, insisto, es muy rudimentario, ya no se utiliza ni siquiera el mercurio porque también pues resulta ser tóxico, pero en sus comienzos, en sus inicios, y porque a todos nos entendemos de esa manera, es cuando decimos, es que la presión arterial debe de encontrarse en el rango de los 120-80. Ya, bueno, normalmente solo decimos el numerito, pero nombre y apellido, bueno, esto sí no se los exijo, pero se entiende que estamos hablando de milímetros de mercurio, porque si nada más decimos 120, ¿qué? ¿120 días? ¿120 horas? ¿120 qué? Nombre y apellido, unidades de medición, milímetros de mercurio. Por eso les decía, a ver, pregunta general,
¿Cuántos días dura en promedio, acuérdense que es preciso, no es exacto, en circulación las hematías de un organismo humano? Y si lo saben. 120. Y efectivamente, ese es el numerito que les decía para que lo relacionen y que no se les olvide cuando estamos hablando del aparato circulatorio. Duración en circulación de las hematías, más o menos 120 días. ¿Cuál es la presión ideal en promedio de todos los seres humanos? 120 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica o la presión arterial. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, son aquellas tuberías, entrecomillado, encargadas de soportar y manejar las altas presiones. Efectivamente. Ahora, aquí lo que estamos viendo es una representación de todos esos conductos y tuberías. Ahora sí, en conjunto, esto es el sistema vascular, tanto venas representadas en color azul como las arterias en su respectivo color rojo. Porque aquí sí estamos hablando de circulación sistémica, es decir, todo lo rojo está transportando sangre oxigenada y todo lo azul está transportando la sangre carboxigenada, es decir, que está dopada con el dióxido de carbono. Ahora, para que de repente no se me salga lo disléxico, ahí está nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo. Es congruente. ¿Por qué? Porque con nuestro ventrículo izquierdo, al realizarse la sístole, ahí comienza la circulación sistémica. Empujada, enviada o comenzando ¿con quién? Con la arteria aorta. Sale precisamente del ventrículo izquierdo y ya se encarga de la irrigación a todos los demás tejidos de nuestro organismo. Entonces, bueno, esto creo que no lo hemos estudiado todavía, pero ¿cómo se llama? Ya lo habíamos dicho, ya me lo habían respondido. Ahí está, vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Qué es lo que hacen estas venas? Retornar, ahora sí, de nueva cuenta, el flujo a baja presión. De nueva cuenta, entre paréntesis, todo lo que sale del miocardio tiene alta presión. Todo lo que regresa a este trae baja presión. ¿Quiénes manejan bajas presiones? Nuestras venas. ¿Quiénes las altas presiones? Las arterias. Así de sencillo. Entonces, habíamos dicho, si estamos hablando de la circulación pulmonar, ahí entonces se invierten los papeles en cuanto a la sangre oxigenada y la sangre con dióxido de carbono en cuanto a quién transporta de nuestro sistema vascular. Aquí lo que estamos mencionando, lo que estamos señalando es la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque lo que sale del miocardio tiene alta presión y quienes se encargan del manejo de las altas presiones, las arterias. La arteria pulmonar, que es lo que se encarga precisamente de la irrigación de nuestros pulmones para llegar a nivel alveolar y que se lleve a cabo entonces el suscitado mencionado proceso de la hematosis. Ahora, en el caso de los que regresan, a ver aquí, pregunta general, está representado en color rojo, ¿por qué? Porque ya es la sangre llena de oxígeno, cargada, ya se oxigenó. ¿Proveniente de qué? Bueno, esta es la representación de los pulmones. Salió del miocardio, alta presión, arteria pulmonar. Regresa al miocardio completamente oxigenada. ¿Cómo se llaman estos conductos que regresan la sangre al miocardio? Con sangre oxigenada, de la circulación pulmonar. Si lo saben, ¿quiénes manejan baja presión? Las venas. Efectivamente, ahí está, ahí para que ya no se nos olvide. Altas presiones, arterias, bajas presiones, las venas. Si estamos hablando de circulación, en este caso pulmonar, quien mueve la sangre llena de dióxido de carbono es la arteria pulmonar. Quien regresa a baja presión al miocardio son las venas pulmonares, ahora sí, dopadas, cargadas, oxigenadas con este gas, el oxígeno diatómico, para posteriormente iniciar, como nos decía Joe Septel, la circulación sistémica. Ventrículo izquierdo, sístole, arteria aorta, irrigación a todas y a cada una de las partes y tejidos de nuestro organismo. Para las arterias coronarias, por supuesto que el miocardio también requiere irrigación. Precisamente, pues también tiene sus propios conductos. Esas, al momento de realizarse la sístole, al conectar con la arteria aorta, hay una pequeña bifurcación, es decir, hay otro pasadizo, pues en términos sencillos, que esas son las arterias coronarias. Ahora, se llaman coronarias porque es como si fuera una corona que se encuentra ahí en el miocardio. Y también tenemos venas coronarias, pero estas son únicamente exclusivas para la irrigación del miocardio, es decir, de nuestro sistema circulatorio, porque obviamente no está exento, no está ajeno a que también necesita oxigenación y requiere de nutrientes. ¿Quiénes transportan los nutrientes? Ahora sí en específico, pues la sangre. Por lo consiguiente, también requiere de su propia irrigación.
hay arterias coronarias y venas coronarias, tanto de nuestro hemisferio izquierdo como de nuestro hemisferio derecho. En este caso, ahí está la más importante, bueno, la más en cuestión de calibre y de tamaño, la famosísima arteria aorta. ¿Quién inicia? Pues toda la circulación sistémica. Esta, bueno, se va a ramificar, se va a bifurcar, se va a dividir y tenemos varias en la parte superior y en la parte, bueno, en este caso todas son de la parte superior. Son 3, de hecho, bueno, no sé si por aquí tengo, creo que sí. Bueno, ahorita avanzamos. Son 3 partes en las que se divide. Hagan de cuenta que la arteria aorta hace una curva y después desciende, que de hecho sí lo habíamos comentado en su momento. Va a tener una parte superior y una parte que va hacia la parte inferior. ¿Cómo le llamamos a la arteria aorta que va a la parte inferior? Si esta sería ascendente, lo contrario a ascender, ¿cómo le decimos? Descender. Efectivamente, entonces lo dividimos en 2 partes. Ojo, estamos hablando de la arteria aorta, quien se inicia la circulación sistémica. La parte superior, aorta ascendente, y lo dividimos en estas 3, y la aorta que va hacia abajo, descendente. Ahorita vamos a ir para allá. Una vez que ya descendió y empieza a ramificarse, por lo consiguiente, vamos a presentar las arteriolas. ¿Por qué? Porque ya están empezando a disminuir en tamaño y en calibre. Estas son las que se encargan de irrigar precisamente los riñones y también, ojo, con sangre oxigenada a nuestra glándula de mayor tamaño que presentamos en el organismo, que es el que conocemos como el hígado. Las arteriolas renales y las arteriolas hepáticas. Ahora, esto también ya lo hemos visto. El intermediario entre las venas y las arterias, es decir, el de menor calibre, de menor tamaño, la conducción del sistema vascular, que es precisamente allí donde se lleva a cabo la respiración celular, es decir, el intercambio del oxígeno diatómico que proviene de los pulmones, bueno, de los alvéolos, del proceso de la hematosis. Ahora sí, para la oxigenación de todos los tejidos. Estos son los capilares, el intermediario entre vénulas y arteriolas. Y una vez que se lleva a cabo la respiración celular, entonces los eritrocitos empiezan a dopar, bueno, empiezan a capturar, liberan el oxígeno diatómico y en su lugar es reemplazado por el dióxido de carbono. Ahora sí, comienza el retorno, ojo, circulación sistémica, para llegar de nueva cuenta al miocardio para que otra vez inicie la circulación pulmonar a través de la arteria pulmonar, que es la que resiste las altas presiones, irrigue los alvéolos, estos se vuelvan a oxigenar en la hematosis, regresen al miocardio, ventrículo izquierdo, sístole, alta presión, arteria aorta ascendente y descendente, y se empiezan a ramificar arteriolas hasta llegar de nueva cuenta al nivel de capilares para que se lleve a cabo la respiración celular. Entonces, ¿quiénes seguirían? Si ya estamos de regreso para el miocardio de la circulación sistémica, ya dijimos arterias, arteriolas, capilares, ¿quién seguiría de calibre de capilares al retorno del miocardio? Pregunta general. ¿Sí lo saben? ¿Vénulas? Efectivamente, ahí está. Antes de llegar a nivel vena, como aquí está representado, vena cava superior, vena cava inferior, antes de llegar a este calibre, llegan primero las vénulas. Y ojo, atención, que cuando hablemos un poquito más del aparato digestivo, este es el famosísimo sistema porta. ¿Qué es el sistema porta? Todo lo que estamos nosotros empezando a meterle a la sangre de la digestión que se lleva a cabo de nuestros intestinos, primero que nada tiene que revisarse a dónde se manda a nuestra glándula que tenemos de mayor tamaño, hígado. Y ese sistema es exclusivo para llevarle la sangre al hígado. Por eso le decimos sistema que porta al hígado. Digo, para que lo relacionen en su momento cuando lo estén explicando de nueva cuenta o ustedes se lo topen y lo lean. No es más que parte de nuestro sistema vascular que se encarga de la irrigación de nuestro hígado. Acuérdense que el hígado también es nuestro filtro, es nuestro laboratorio de nuestro sistema, de nuestro organismo en general. Por lo consiguiente, tiene sus propias venas exclusivas que le llevan la sangre de que, órale, te mandamos las muestras para que las analices. Si hay trabajo que hacer, que desintoxicar o que transformar o que almacenar, acuérdense de las 3 palabras mágicas de funciones del hígado, tiene su sistema porta. Precisamente, pues es la representación de nuestro hígado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto es, en términos generales, nuestro sistema vascular. Es decir, la conducción de todo lo que
En el caso de la sangre, que transporta las sustancias químicas y que llegue a todos y cada uno de los rincones y tejidos de nuestro organismo, tanto con alta presión como con baja presión, a nivel intermedio, es decir, a nivel de capilar, donde es precisamente donde se lleva a cabo la respiración celular. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, excelente. Pues entonces, si les parece, lo dejamos hasta aquí y nos continuamos el día de mañana. No sin antes recordarles y agradecerles a todos y a todas ustedes. Gracias por su participación, su asistencia y por su paciencia. Nos estamos viendo entonces el día de mañana a las 9 con este nuevo horario. Pues bueno, ya tendremos que acostumbrarnos, ¿no? En esta primera semana, pues siempre es la más difícil. Pero bueno, entonces los veo hasta mañana. Cuídense muchísimo y hasta pronto. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta mañana. Cuídense, que estén muy bien. Adiós. Bye.